Personajes CD7. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros del otro lado. Esto es Personajes de CD7 y pues como todas las semanas con un personaje más a mi lado. Esta vez pues yo estaba conversando extra micrófono con él antes de la entrevista. Yo le decía que es un campeón, que es nuestro campeón, así como lo ha sido Jefferson Pérez, así como lo ha sido la selección ecuatoriana de fútbol, en un deporte que quizás no es un deporte popular o un deporte muy típico, pero que en definitiva pues ha representado, ha llevado la bandera de nuestro país, la bandera del Ecuador muy en alto, hasta lo más alto, al pico más alto del mundo, al Everest. Estamos hablando de Iván Vallejo, aquí desde su residencia en Quito, Ecuador. Nos ha recibido muy gentilmente, estamos muy felices de poder poder conversar con él esta noche y que nos cuente todas esas experiencias vividas en este personaje de CD7 que usted no se lo puede perder. Bienvenidos. Iván, cuénteme, a diferencia de lo que un niño común de nuestro país empieza pateando la pelota, ¿usted quería ir escalando montañitas, se le escapaba la mamá? ¿Cómo fue su infancia en ese aspecto? Lo curioso es que desde los 6 hasta los 11 años el primer gran sueño que yo tuve era ser torero, pues. Ya. Claro, entonces yo soñaba con ser como Manuel Benítez el cordobés. Y claro, mi mami, que es un punto fundamental en todo el proceso de mi vida, ella siempre estuvo para apoyarme en mis sueños. Y me acuerdo que, claro, para mi madre, yo provengo de un hogar de escasos recursos económicos, era imposible pensar en idea de que me consiguiera un capote, una muleta. Y me llevó a una fábrica, a un almacén que vendían telas en Ambato, y me compró un par de telas amarilla y roja, y con eso mandó a hacer el capote y la muleta. Entonces, desde los 6 hasta los 11 yo soñaba con ser torero. Y a los 12 años es que viene como esta iluminación que yo digo del gran sueño de ser montañista. Y el tema es que cuando yo estaba en primer curso, la profesora de orientación vocacional nos pide que hiciéramos un dibujo en una hoja de papel para representarnos cómo quisiéramos ser cuando seamos grandes. Y en ese dibujo yo empiezo a esbozar un individuo que está levantado las manos, que tiene un gorro de lana, unas barbas parecidas a estas, una chaqueta, un pantalón, unas botas. De la cintura sale una cuerda y a los 12 años, cuando yo era niño, y seguramente todos mis amigos se dibujaron como profesionales, abogados, periodistas, vendedores, lo que fuera, yo me dibujé en la cumbre del Everest. Y de hecho lo puse en un dibujo que dice cuando yo sea grande en la cumbre del Everest. Y realmente para mí ese es el inicio de mi historia, ¿no? No puedo creer. Claro, Qué impresionante que lo haya guardado. Claro, sí, y me sirvió para el libro cuando yo sea grande en la cumbre del Everest. Y realmente aquí comienza la historia mía de montañista, ¿no? Impresionante. Yo creo que es una bendición el haber tenido la suerte de a muy temprana edad, a los 12 años, saber lo que yo quería. Bueno, porque nunca estuve divagando a partir de ahí. Bueno, fui guardameta del equipo de mi colegio, del equipo de mi barrio. O sea, que sí jugaba al fútbol. Sí, claro. ¿Hincha sí, de qué siempre. equipo era en sus inicios? Yo soy ambateño, era hincha del Macará por mi padre. Luego desapareció el Macará y luego fui por novelería hincha del técnico universitario. Y hasta ahí llegué. Luego ya vine acá a estudiar en Quito y nunca me he identificado porque mis raíces son ambateñas. Claro. ¿No? ¿A qué edad viene a estudiar a Quito? Vine a los 17 años después de terminar la secundaria. ¿Entró a la universidad a estudiar A la Escuela qué? Politécnica Nacional. ¿A estudiar? Ahí me gradué de ingeniero químico. Los 6 años que ¿Viene con su mamá, con su familia o viene solo? No, solo. Sí, ¿Cómo fue sí. ese choque de haber venido con su familia? Me cuenta que su mamá fue un pilar fundamental, a venir a vivir solo en una ciudad. Claro. ¿Cómo fue esa diferencia? Bueno, de alguna manera, el escalar montañas para mí ha sido siempre una linda escuela de vida, muy linda. Y a partir de escalar las montañas del Ecuador, aprendí de alguna forma a manejarme ya con mis propios recursos. Con lo cual el venir a vivir aquí en Quito, ya no con mi familia solo, no es la palabra, porque estaba viviendo con otros compañeros que estudiaban en la universidad,
pero había aprendido ya el manejo de los recursos estando independientemente. Desde luego, si hay un choque emocional de ya no tener quien te acobije ni te apapache afectivamente, me refiero, ¿no? Pero creo que lo resolví bien. Y fue un reto muy importante en mi vida porque para uno que viene de provincia, no viene con el nivel académico de los colegios de aquí de Quito, y eso significaba un reto adicional, porque posiblemente a mí me tocaba estudiar el doble de horas que mis amigos que ya habían visto el pensum que yo veía en la Politécnica. Entonces estudié en la Politécnica desde los 17 hasta los 23 años, en el momento que egresé, y luego me tomó 2 años más para graduarme, para hacer la tesis, y a los 25 ya me gradué. Pero durante ese lapso siempre seguí escalando. Ahí me dediqué a escalar las montañas del Ecuador. Eso le iba a decir. En el año 1978 escala el Chimborazo por primera vez, pero previamente a ese escalar el Chimborazo, algunas otras montañas más pequeñas, o sea, no creo que de una ya se haya lanzado al estrellato a escalar el Chimborazo. No. ¿Cómo fue esa previa? No. Y en eso, María Soledad, yo soy absolutamente convencido de los procesos y de las etapas que hay que cumplir en cualquier objetivo que tú te pongas. Antes tú también me contabas fuera de micrófono todo lo que has estado estudiando y lo que sigues estudiando. O sea, tampoco te has lanzado al estrellato de la noche a la mañana. Y cuando yo quise, me planteé en primer curso, cuando yo hice este dibujo, ser montañista, me puse como primer gran reto que al terminar el colegio, o en sexto curso, quería haber subido a la cumbre del Chimborazo. Entonces lo primero que hice es preguntar cómo. Y me dijeron, tienes que subir primero a montañas más bajas, pues, para que aprendas, para que te conozcas, para que te reconozcas. Y obviamente tienes que entrenar, es lo que me dijeron. ¿Qué tipo de entrenamiento necesita un montañista para este tipo de... Bueno, ahí básicamente porque hay que diferenciar entre lo que hacía antes y lo que hago ahora, que lo de ahora es un deporte de alto nivel, entonces te lo puedo explicar después. Pero aquí básicamente era un entrenamiento de atletismo, era correr muchos kilómetros y hacer gimnasia. O sea, ganar resistencia. Ganar resistencia, efectivamente. Okay. Y claro, las primeras montañas que subí, las colinas de mi ciudad, el Pilizurco, el Casigana, luego el Tungurahua, el Cariguairazo, el Rumiñahui, el Iliniza Norte, iba adquiriendo experiencia e iban pasando los años del colegio. Hasta que finalmente, al finalizar sexto curso, después de 3 intentos que hago el Chimborazo, en el cuarto, en octubre de 1978, justo antes de entrar a la Politécnica, logro la cima del Chimborazo. Ese día... Cuénteme desde que se levantó, ¿qué recuerda? La adrenalina, claro, las sensaciones previas. Bueno, sabes que yo fui un poco preocupado porque, 3 intentos hice antes. Entonces, en los 2 intentos anteriores fueron por mal clima y el tercer intento estuve bien cansado. Me sentí muy apretado por el Chimborazo. Y fui con esa preocupación, claro, a partir de eso entrené mucho más, más días a la semana, etcétera, etcétera. Y yo iba con esa preocupación. Salimos a la 1 de la mañana, tengo un recuerdo tan lindo, así como fotográfico. ¿Con quién salió? Era un padre de un seminario de un colegio de Ambato, el padre Manuel Gavilanes, y un amigo Luis Lozada. Y yo, obviamente, los 3 con muy escasos recursos, una expedición, si cabe el término, un grupo, lo más modesto que tú quieras. A eso añadido de que no había las ventajas logísticas como hay ahora. ¿A qué me refiero? Ahí era muy difícil conseguirse una lámpara frontal para que puedas caminar. Y era también, en mi caso, se me hacía muy complicado comprarme una linterna de buenas condiciones para la mano. Y me acuerdo que salimos con unos candelabros de estos que la vela va dentro y el vidrio va en las 4 caras de lo que forma este candelabro. Entonces tengo un recuerdo hermoso porque iba el padre adelante y los 2 atrás con el candelabro iluminando el camino. O sea, me parece tan bonito. Y luego me acuerdo que llegamos como a las 5 de la mañana a 5.900, 6.000 metros de altura, a cruzar una parte bastante complicada,
los temores que tenía por el tipo de material que llevaba. Se pone al pie de los zapatos, en la planta de los zapatos, unos fierros que se llaman crampones. Y seguir escalando. Y me acuerdo, el Chimborazo... ¿Cuántas medias? Normalmente 2 pares de medias. 2 pares de medias, unos zapatos de montañista, pero modestos, muy modestos, ¿no? Y me acuerdo, para que tú llegues a la cumbre del Chimborazo, la cumbre máxima tiene dos domos, ¿no? O sea, 2 cumbres. Llegas primero a la Ventimilla y la máxima está hacia acá. Llegué a la cumbre Ventimilla, María Soledad, reventado. O sea, no pude más. Me acuerdo que llegué y me tendí. Se tiró en la nieve. Me tiré en la nieve. El padre Manuel Gavilanes, él ya había hecho un intento antes y había llegado a la cumbre Ventimilla, pero el objetivo de él era subir a la cumbre más alta, que era la cumbre Whymper. Y esta vez, los 2 pupilos que vamos, los 2 estamos reventados. Y yo le digo, padre, yo no doy más, yo no puedo más. Entonces él con santa paciencia, los 2 nos anima, nos da agua, nos da té, y que no le podemos abandonar, que estamos tan cerca y que tenemos que continuar. Rezaron también. Eso viene después. Me acuerdo tan claro que el trayecto desde la cumbre Ventimilla a la cumbre Whymper, que tomó más o menos unos 45 minutos, se me hizo eterno. No veía el rato que iba a llegar a esa cima, pero agotado. Y luego viene la explosión. En los 5 o 10 últimos metros que identifico que por fin voy a llegar a la cima, empiezo a llorar pero con una alegría pero impresionante. Y me acuerdo tan claro que llegué a la cima y le dediqué a mi mamá y a mi hermanita Katy. O sea, fue hermoso. Me creía dueño de la tierra. O sea, para mí ese era mi Everest. ¿Usted qué edad tenía en ese tiempo? 18 años 18, tenía. era Claro. jovencito. Sí, peladito, claro que sí. Era realmente jovencito. Hermosísimo. Entonces, son recuerdos preciosos, porque me acuerdo que de la cumbre, como se ve hacia Ambato, yo me imaginaba, dije, en algún punto de esa geografía está mi mamá y mi hermana, ¿no? Entonces, le tiraba toda la buena onda, la energía positiva que usted sentía desde ahí arriba. ¿Se siente más cerca la presencia de Dios arriba? Sí, yo creo que sí. En la medida que como ser humano vayas con el interés de que te presentes como una hoja de papel en blanco para que te escriban. Porque hay una cosa, mucha gente, a ratos equivocadamente, cree que todos los montañistas son o somos espirituales o buena onda. No necesariamente. Porque a la montaña vamos seres humanos, pues. Si es que hay un ser humano que va con sus egoísmos cotidianos, posiblemente se reflejen esos egoísmos en la montaña. Pero si van o vamos ciudadanos que nos encanta el trabajo, la lucha, el entusiasmo, buscar cada día ser más generosos, la solidaridad. Exactamente, eso se amplifica y se muestra en la montaña. Yo normalmente voy a la montaña como una hoja de papel en blanco. O sea, la experiencia que tengo está guardada en la página de ayer, en la página de antes de ayer, y voy para que la montaña me cuente cosas y yo aprenda esas cosas. Y desde ese punto de vista mío, yo sí he tenido la suerte de poder palpar de cerca el maravilloso regalo de la divinidad, la maravillosa bondad de la divinidad. En el año 99, pues nos da a los ecuatorianos uno de los máximos orgullos como deportista y como compatriota. Hablamos el llegar a la cima del Everest. Tiene que haber sido eso una situación, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, increíble. Una experiencia, pues, que solamente usted no lo puede contar. Indiscutiblemente, si yo pongo los 4 momentos más importantes de mi vida, es el día que nació mi hijo Andrés, porque estuve en el parto con mi ex esposa, el día que nació Camila, porque también estuve en el parto, el día que subí a la cumbre del Everest la primera vez, y el día que subí con mi hijo Andrés a la cima del Cotopaxi. Entonces estoy poniendo 4 elementos, 4 situaciones, y obviamente una de esas es haber llegado a la cumbre del Everest sin oxígeno la primera vez, sin que eso quiera borrar las sensaciones que estoy teniendo y que acabo de tener en este proyecto de subir las 14 montañas más altas del mundo. Pero eso obedece a que fue un proyecto que era la culminación de ese dibujo que yo hice cuando era niño, y que fue muy difícil trabajarlo. O sea, primero físicamente, formarme físicamente, ir trabajando todos los días. Luego, psicológicamente